Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este martes 29 de abril. Tenemos previsto un diálogo con el sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, doctor Mario Ruiz, para hablar sobre el impacto de los sismos en el Ecuador y su explicación científica, por qué se producen. Recordemos que en días anteriores hubo un fuerte sismo que golpeó especialmente a la ciudad de Esmeraldas, que dejó damnificados, que dejó casas y edificios que fueron afectados precisamente por este movimiento telúrico de alrededor de 6 grados en escala de Richter, y que impactó fuertemente en Esmeraldas y que se lo sintió hasta en Quito, como ocurriera la semana anterior, sismo que se produjo a las 6 horas con 44 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hablar de los sismos. Luego tenemos previsto analizar las perspectivas de la reforma constitucional y cuál es el camino más idóneo y menos traumático, como si es el escenario una asamblea constituyente o la Asamblea Nacional. Bien, saludamos al sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Mario Ruiz, para que nos explique qué pasó en Esmeraldas la semana anterior con ese fuerte sismo y cuál es la explicación, por qué se producen cíclicamente estos movimientos telúricos. Muy buen día a Mario Ruiz. Buenos días, Miguel. Debemos estar claros de que Esmeraldas y quizás gran parte del país estamos junto con es en realidad una zona altamente sísmica, ¿no? Debemos recordar de que en Esmeraldas ocurrió el sismo de 1906, que es uno de los sismos más grandes en la historia sismológica del mundo a nivel mundial, ¿no? El 31 de enero de 1906 ocurrió un sismo con una magnitud de 8.6, ¿no? O sea, es una magnitud muy grande, ¿no? Pero después de esta misma zona de 8.6 se produjo los terremotos de 1942 con 7.8, de 1958 con 7.8 y de 1979 con 7.9, ¿no? Pero aparte de estos sismos grandes, ¿no? En Esmeraldas han ocurrido sismos relativamente, moderados, como un sismo en 1956 que tuvo una magnitud de 7, y también el sismo de 1976 que tuvo una magnitud de 6.7, pero que ya fueron sismos que causaron daños, ¿no? Más recientemente tuvimos el sismo de marzo del 2022, que tuvo una magnitud de 5.9, pero que causó una afectación muy importante en viviendas que tenían una alta vulnerabilidad para hablar sinceramente, por problemas en su construcción, básicamente, no por la, una calidad de construcción no adecuada, ¿no? Doctor Mario Ruiz, la zona de Esmeraldas está sujeta al movimiento de las placas que están en nuestro territorio. Sí, justamente la zona de Esmeraldas y la zona de Manabí y también, toda nuestra costa está sujeta está afectada o está muy cerca de una fuente sísmica muy importante, que es es la zona de subducción en la cual entran en contacto la placa oceánica de la placa Nazca, que se subduce, que choca y se hunde debajo de la placa continental sudamericana. Entonces, este es el principal motor de la actividad sísmica en el país.
Y el último sismo, ¿cuál fue el impacto y el nivel? ¿Fueron segundos? ¿Cuáles fueron las condiciones científicas que se detectó? Bueno, el último sismo tuvo una magnitud de 6, ¿no? Es una magnitud relativamente, le podríamos llamar una magnitud moderada, ¿no? Tuvo digamos, el problema podríamos decir es de que el epicentro estaba solamente a 8 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, ¿no? Entonces, este es un diálogo con el sismólogo Mario Ruiz del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, que nos está explicando el impacto que tuvo el último sismo en la provincia de Esmeraldas y fundamentalmente en la ciudad de Esmeraldas, que dejó daños tanto materiales cuanto físicos y damnificados por la caída de viviendas. Esta situación deviene, nos explicaba, por la ubicación en nuestro territorio, especialmente las provincias de Esmeraldas y Manabí, que ha sido recurrente la acción de estos fenómenos de la naturaleza que han tenido diversos impactos. Recordemos lo que sucediera el 16 de abril del 2016 con el terremoto de Manabí y una parte de Esmeraldas. Volvemos el diálogo con el doctor Mario Ruiz. Nos estaba explicando lo que sucediera la semana anterior, por favor. Sí, bueno, le estaba indicando de que el sismo tuvo una magnitud de 6, es una magnitud relativamente moderada. Tuvo el caso especial de que su epicentro estuvo muy cerca de la ciudad de Esmeraldas, a solamente 8 kilómetros de distancia, en distancia horizontal. No, se ubicó frente a las costas de Esmeraldas. El sismo, al tener una magnitud de 6, su duración no fue una duración tan larga, ¿no? O sea, el sacudimiento fuerte duró en realidad de pocos segundos, ¿no? Hablemos de menos de 10 segundos. El caso es de que este sismo afectó zonas que no fueron afectadas en el sismo del 2022, que tuvo un epicentro relativamente cercano, también un poco más al sur del epicentro actual, ¿no? Entonces, la afectación fue también importante porque ahora golpeó más a edificaciones que estaban ubicadas en la zona baja de la ciudad de Esmeraldas, no, a diferencia, como le dije, del 2022, donde las zonas afectadas fueron las zonas que estaban un poco más hacia la parte alta de Esmeraldas, no, las casas en la parte baja es la parte histórica de Esmeraldas. Las casas afectadas eran casas quizás un poco más antiguas, ¿no? Que tuvimos la caída por ejemplo, de paredes y también caídas, en otros casos, no solo el colapso de las paredes, pero sí el fracturamiento, el rompimiento de estas de paredes y viviendas, ¿no? Entonces, quizás comparándole con el 2022, la afectación fue un poco menos severa, ¿no? Pero igual causó daños, por ejemplo, en edificaciones que podrían ser importantes, como las construcciones de la Universidad Técnica de Esmeraldas, ¿no? Y también algunos edificios públicos que también tuvieron señales de afectación. Ahora, lo que usted toca es muy importante, Mario. Volvemos al debate de lo que ya sucedió y se pudo ver en el terremoto del 16 de abril del 2016 en Manabí y una parte de Esmeraldas. La calidad de las construcciones que debieran tener componentes sismo resistentes, porque ¿cuánto debe influir la acción municipal, los gobiernos locales, para exigir que se haga con los mínimos responsables las edificaciones?
Bueno, me parece que aquí tenemos, es como un capítulo que se nos olvidó a los ecuatorianos, ¿no? El saber que los fenómenos sísmicos pueden ser mitigados de una forma importante si es que aprendemos a construir bien, ¿no? El caso es que, por ejemplo, países como Nueva Zelanda, como Japón, ¿no? Quizás más cerca, como Chile, ¿no? Coexisten también con fuentes sísmicas muy importantes, ¿no? Y por ejemplo, en Chile hemos registrado también sismos muy grandes, ¿no? Pero después de cada sismo importante, por ejemplo, en Chile se revisa cuáles han sido los efectos, por qué han ocurrido los daños, y se mejora la legislación, en este caso la normativa de la construcción, ¿no? Para estar mejor preparados, ¿no? Entonces, yo creo que aprender de estos ejemplos sería muy importante, no solo, digo yo, para autoridades, ¿no? Sino para toda la comunidad, ¿no? Porque toda la comunidad debe estar involucrada en esto, ¿no? Los propietarios, o sea, los ingenieros, los constructores, ¿no? La gente que ofrece los seguros, ¿no? Porque creo yo que es posible coexistir con fenómenos, con fuentes sísmicas importantes, ¿no? Por ejemplo, California, donde tenemos las fallas que cruzan el estado de California, no tienen daños tan importantes, tan grandes cuando ocurre un sismo, ¿no? Pero si es que no nos preparamos, ¿no? Nos acercamos quizás al otro escenario al que nosotros repetíamos que no queremos para el país, que sería el escenario de Haití, donde, por ejemplo, en ese país, ¿no? Un sismo de magnitud 7, ¿no? Le causó un daño terrible, ¿no? Con 300,000 personas fallecidas. Entonces, entre los dos escenarios nosotros debemos elegir el escenario de la seguridad, y creo que sí hay cómo ir a apuntar en ese sentido, pero con un esfuerzo nacional que involucre autoridades locales, autoridades nacionales, ¿no? A los constructores y a los propietarios, como decía. En ese sentido, ¿cómo articular políticas que precisamente las autoridades son los que autorizan o no autorizan y se instalan viviendas en zonas de riesgo que finalmente le terminan pasando factura cuando se producen estos fenómenos naturales? Sí, yo diría que no solamente es la ubicación de los sitios donde se va a construir, que usted cita que puede constituir un factor de riesgo, y es así, ¿no? O sea, por ejemplo, no podemos construir en pendientes muy elevadas, no podemos construir en rellenos, por ejemplo, o no podemos construir en zonas que eran zonas de inundación, ¿no? Pero además de saber los sitios donde se puede construir, que de alguna forma está regulado por estos planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, lo que tiene ahora cada municipio, también debemos ver cómo se construye, ¿no? Y cada municipio debería tener una oficina que revise los planos, tanto estructurales como arquitectónicos, para poder evitar que se aprueben o que se construyan edificaciones que tengan fragilidad o que sean vulnerables, ¿no? Pero no solamente esa revisión de los planos, ¿no? Sino también debería haber una como constatación en obra, ¿no? De si se está construyendo, respetando lo que se indicó en los planos, ¿no? Aparte de eso, también tenemos que ver la cantidad de construcciones que ya están realizadas, que ya están hechas, ¿no? Entonces, brindar a las construcciones que, por ejemplo, se construyeron hace 20, hace 30, hace 50 años, brindar un apoyo para que se les pueda diagnosticar su nivel de vulnerabilidad y se puedan tomar medidas para reforzarles y asegurar un poco su rendimiento, asegurar su comportamiento en caso de sismos, ¿no? Entonces, como les digo, la acción no es una acción no es un esfuerzo que hay que hacer en un solo punto y estar tranquilos, ¿no? Sino involucra también el tomar en cuenta las casas que se van, o las viviendas o los edificios que se van a construir, pero también los que ya fueron construidos, ¿no?
Es muy importante destacar que el país después del 2016 ha hecho un esfuerzo para tener una nueva norma sísmica, ¿no? Esta nueva norma de la construcción que tenga estos criterios sísmicos, ¿no? Pero del 2016 acá ya han pasado 9 años, ¿no? En la parte sismológica creemos que ya necesitamos actualizar los parámetros con los que trabajamos para este nueva norma ecuatoriana de la construcción que todavía no está implementada. Ahora, ¿de qué han servido esas normas si lastimosamente no son aplicadas con rigurosidad en los gobiernos locales? Exactamente. Entonces, si no tenemos en los municipios una política que revise los planos, si no tenemos en los municipios una institucionalidad que nos permita que haya verificación en el sitio durante la construcción, ¿no? Y si no tenemos después una revisión de las construcciones ya realizadas, entonces lamentablemente quedarán en todas estas políticas quedarán en buenos deseos, ¿no? Y lamentablemente para el país no volveremos a tener sismos, pero los sismos que tengamos van a seguir causando destrucción y causando muerte, ¿no? Que es lo que no queremos, ¿no? O sea, el Instituto Geofísico, usted conoce, Miguel, nació hace más de 40 años, hace 41 años, y todo este tiempo ha venido como esforzándose en llamar la atención de la comunidad, ¿no? Para hacer entender de que vivimos en un país sísmico y de que tenemos que estudiar dónde están las fuentes sísmicas. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo también es indicar cómo se comportarían los sismos en cada una de las zonas del país, ¿no? Y en la página web del instituto usted puede encontrar un mapa donde diga cuál es el nivel de sacudimiento que puedo tener, por ejemplo, en cualquier sitio del país, ¿no? Es un mapa interactivo que usted le pone. Si quiere ver en Morona, en Sucúa, le da los niveles de sacudimiento que puede tener en Sucúa, o si quiere ver en Crucita, igual puede encontrar esos valores para Crucita, ¿no? Entonces, ese ha sido un esfuerzo grande que estamos poniendo a disposición de toda la comunidad, ¿no? O sea, no le digo del gobierno local, porque los gobiernos pasan, ¿no? Pero no solo de los gobiernos también provinciales o de los gobiernos nacionales. Ahora, esta herramienta científica, ¿cómo se puede acceder? ¿Cómo se puede al menos ilustrar a quienes están en alguna función pública? Entonces, la herramienta está disponible. Tienen que entrar a la página web del Instituto Geofísico, ¿no? Que es de www.igepn.edu. Entonces, ahí en esa página pueden buscar sobre servicios a la comunidad, y tenemos ahí la parte del peligro sísmico, ¿no? El mapa de peligro sísmico del Ecuador. Entonces, ese mapa fue construido con el apoyo del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, y también y con el trabajo de nuestros colegas del Instituto Geofísico. Y es de fácil acceso para ilustrar a quienes están con alguna función que decía pública. Sí, estamos los mapas es de fácil acceso. Casi todas las instituciones ahora también tienen sus técnicos en riesgos, ¿no? Todos ellos pueden no solamente averiguar, como le decía, el nivel de sacudimiento esperado para cada zona, sino también descargarse el mapa completo, ¿no? Descargarse en PDF, tenerlo como para uso digamos en su trabajo, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, el artículo científico que respaldó este mapa, ¿no? Porque el mapa fue hecho, como le dije, con un esfuerzo grande, y una vez que se terminó de hacer este mapa, se hizo un artículo científico que está publicado en una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, ¿no? Que es el Boletín de la Sociedad Sismológica de América, ¿no? Entonces, en esta revista también se le puede encontrar el artículo completo
descargarse y ahí se ve cómo se construyó el mapa, qué datos se utilizó, qué metodología se siguió y después qué pruebas se hizo para ir validando los resultados que se iban obteniendo en el mapa, ¿no? Entonces fue un esfuerzo grande, un esfuerzo de varios años, ¿no? Solamente para darle un dato, yo trabajé en el primer mapa de peligro sísmico en el año de 1992, ¿no? Y desde ahí en adelante fue una constante, y es una constante del instituto, ir mejorando estos mapas de peligrosidad sísmica, ¿no? Ahora estamos empeñados también en hacer una nueva revisión de este mapa, ¿no? Que seguramente en unos 2 años o 3 años estará lista para ser compartida también con la comunidad. Ahora, dentro de la planificación que debe haber en los gobiernos autónomos descentralizados, con este mapa, ubica claramente las zonas de riesgo sobre las que debieran trabajar y estar permanentemente en alerta en los gobiernos locales. Sí, porque lo que le da es el nivel de sacudimiento, ¿no? Por ejemplo, el sacudimiento sísmico se mide en términos de aceleración, ¿no? Usted sabe, la aceleración de la gravedad es como nuestro parámetro de referencia, ¿no? Si soltamos un objeto, ese objeto se va para abajo porque está atraído por la gravedad, ¿no? Pero si nosotros queremos saltar, también tenemos dificultades en saltar porque la gravedad nos impide, ¿no? Pero un movimiento sísmico que le mueva al suelo y que le impulse en forma no voluntaria a usted hacia el aire, ¿no? Es un movimiento sísmico que ha tenido una aceleración igual al valor de la gravedad, ¿no? Y en Pedernales registramos con los equipos que tiene el instituto, ¿no? Que instalamos en las zonas de mayor riesgo del país. En Pedernales logramos detectar un valor de aceleración mayor al de la gravedad, ¿no? Entonces eso explicaba por qué tuvimos el daño grande en Esmeralda, digamos en Pedernales, ¿no? Ahora, en este sismo que tuvimos el viernes pasado, en Esmeralda logramos detectar un valor de más o menos como 0.4 veces, o sea, las 4 décimas partes de la gravedad, ¿no? Que ya es un valor suficiente también como para causar daños en estructuras, especialmente si no son estructuras sismo resistentes. Y esas normas que también fueron aprobadas luego del terremoto de abril 2016 han permitido correctivos en la aprobación de planos de construcciones. Bueno, lo que se hizo después del 2016 es trabajar en un nuevo mapa un nuevo código ecuatoriano de la construcción, ¿no? Como le digo, todo el esfuerzo que comenzó después del 2016 ha sido debe estar en las últimas revisiones, ¿no? Pero todavía no está implementado, no está publicado y no está difundido y todavía no está convertido en norma, ¿no? Entonces creo que ese es el paso quizás más inmediato que necesita dar nuestro país como en términos generales, ¿no? Y después, como les decía yo, este llamado de atención a las autoridades locales, a los municipios, ¿no? Ahora a los consejos provinciales también, porque los consejos provinciales también ahora tienen la competencia sobre los riesgos, ¿no? Para que puedan implementar y ayudarse en los municipios pequeños, por ejemplo, para poder tener una organización tal que pueda revisar los planos, que pueda verificar que se esté construyendo adecuadamente, ¿no? Y que pueda brindar a la larga, o sea, que se pueda dar este paso que va a contribuir decisivamente a la seguridad de la población. Volviendo al sismo de la semana anterior, también se ve la fragilidad cuando con facilidad se cayeron no solo viviendas, sino estructuras públicas. O sea, ¿cómo entender lo que no ha sucedido con otras construcciones bien hechas de índole privado? Y se demuestra la diferencia. Entonces, aquí, ¿cómo explicar eso? Bueno, al parecer cuando construimos, no, a veces seguimos teniendo ciertos defectos en la construcción, ¿no? Por ejemplo, los ingenieros civiles, ¿no? Y yo no soy un ingeniero civil, explicaban de que
de que hay casos, por ejemplo, en escuelas o en construcciones dedicadas al sector educativo. Pues, básicamente hay un fenómeno que ellos le llaman una columna corta, ¿no? Que quiere decir cuando la columna o la pared, el lado de una edificación tiene como un gran ventanal, ¿no? Desde arriba hasta una parte, digamos, a media altura, ¿no? Y de media altura para abajo habría una pared, ¿no? Entonces dicen, esta pared, que es una pared que no llega hasta la parte superior, sino se queda más o menos a media altura, hace como le aprisiona a la columna, ¿no? Y hace que la columna pueda no se comporte adecuadamente, ¿no? Entonces a ese efecto ellos le llaman columna corta, y es uno de los fenómenos que causa más daños cuando existe un sismo, ¿no? Pero esto ya conocen los ingenieros, ¿no? Lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, en este tipo de cosas, revisar, por ejemplo, si es que no tengan estos defectos de construcción y corregirlos a tiempo, ¿no? Para evitar después tener unos daños que en algunos casos obliguen, por ejemplo, a la demolición de la estructura, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que se pueden hacer con previsión, que pueden salir mucho más baratas, mucho más fáciles, ¿no? Que esperar a que ocurra un sismo y tener estas consecuencias graves que usted cita. Esto pasa también, no todo, por cierto, pero sí una parte del ordenamiento territorial que debe haber en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Sí, porque esto ya es una norma, ¿no? El que los municipios tengan los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, los municipios antes de digamos, en algún momento contratan consultoras que les hagan estos estudios de ordenamiento territorial. Las consultoras buscan la información y obviamente hacen el trabajo que les corresponde, ¿no? Entonces yo digo, a veces ahí también nos hace falta como un esfuerzo en la comunidad, ¿no? O en la sociedad, porque sabemos que existen zonas que son muy peligrosas, ¿no? Por ejemplo, estar debajo de pendientes muy fuertes o quizás incluso construir sobre pendientes muy fuertes va a tener niveles de riesgo muy altos, ¿no? También construir sobre rellenos, ¿no? En los rellenos las ondas sísmicas se amplifican, ¿no? Y a veces el movimiento sísmico que puede tener un nivel dado en una zona firme, ¿no? Sobre el relleno se puede multiplicar el sacudimiento por 3, por 4, por 5 veces, ¿no? Y eso hace que a veces que quizás la construcción puede haber sido realizada adecuadamente, pero si tiene un movimiento que es 5 veces más fuerte que el de las zonas donde se construyó con un terreno adecuado, creo que ahí, por ejemplo, ninguna construcción o las construcciones estarían en alto riesgo de fallar, ¿no? Igual podría ser, por ejemplo, construir en la zona de playa, ¿no? La zona de playa no es adecuada para construir, ¿no? O construir en zonas de inundación o los que les llamamos los antiguos lechos de los ríos, ¿no? Entonces esos también pueden tener problemas si es que no se les estudia y no se construye adecuadamente, ¿no? Todo eso tiene que venir claramente señalado en los estudios de los planes de ordenamiento territorial. Ingeniero Mario Ruiz, tenemos entonces, por la ubicación del país, ¿tenemos que seguir esperando movimientos telúricos? Sí, tenemos que seguir esperando movimientos telúricos en la misma zona de Esmeraldas. Tuvimos en el pasado este caso de que después del sismo de 1942 que se ubicó frente a Pedernales, ¿no? 16 años más tarde tuvimos un sismo muy muy fuerte también frente a las costas de Esmeraldas, ¿no? Entonces yo creo que solamente ese hecho nos debe llevar a pensar de que después del sismo de Pedernales, ¿no?
se incrementa la posibilidad de tener un sismo así de potente, pero ahora frente a las costas de Esmeraldas, ¿no? Entonces, esto nos debe llevar a tomar medidas, yo digo, rápidas, ¿no? Para poder disminuir la vulnerabilidad que tienen las edificaciones en Esmeraldas, ¿no? Porque debemos saber que en Esmeraldas también es un centro estratégico para el país, ¿no? Está la refinería, ¿no? Tenemos la central térmica de Esmeraldas, ¿no? Están los oleoductos, está el puerto de Esmeraldas, ¿no? Tenemos aeropuerto, o sea, es una ciudad también, una ciudad muy rica, ¿no? Muy poblada, ¿no? Que necesita tomar medidas rápidas para poder estar en mejores condiciones cuando venga el sismo, ¿no? Esto, como le digo, no es que pedimos cosas muy extrañas o muy difíciles, ¿no? Países como Chile se han dado cuenta de esta realidad y han tomado las medidas necesarias, y cuando existe un sismo, no, los efectos son mucho menores a los que causaría un sismo de las mismas condiciones en nuestro país. Ahora hay un ejemplo, el terremoto del 2010 que se produjo en Haití, que fue un desastre, un golpe inmenso, y el terremoto en Chile, que fue de mucho menor impacto. Esto obliga a tomar las debidas medidas. Una pregunta final que quiero aprovechar con Mario Ruiz. ¿Cómo está el monitoreo de los volcanes? ¿Cómo está el Cotopaxi y en qué condiciones? Bueno, el Cotopaxi, después de las erupciones del 2015 y del 2022, que fueron erupciones pequeñas, no está en un nivel relativamente bajo de actividad, ¿no? Sin embargo, nosotros no descansamos con el monitoreo de este volcán, porque entendemos de que después de esas erupciones pequeñas, casi como el conducto está prácticamente abierto. Entonces, un nuevo pulso de magma en este volcán podría desencadenar una actividad en términos mucho más rápidos de los que ocurriría si es que el conducto estaría cerrado, ¿no? Entonces, sí, el instituto sigue monitoreando el Cotopaxi con mucha dedicación, porque seguimos instalando equipos en este volcán. Sabemos la peligrosidad que tiene y creemos que tenemos que estar atentos, ¿no? Mientras tanto, estamos manteniendo el monitoreo de los volcanes que están en erupción actualmente, que son el Sangay y el Deventador. Bien, muchas gracias, como siempre, la información valiosa que nos ha presentado el sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Mario Ruiz. Muy amable, Mario. Para servirle, don Miguel. Muchos saludos. Muy gentil. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con la académica y constitucionalista Karen Sichel para hablar sobre los desafíos del momento. O vamos a una constituyente o se canalizan por la Asamblea Nacional las reformas a la Constitución. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.